¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro curso de programación de computadoras parte 1. En esta oportunidad vamos a conocer los fundamentos y los conceptos generales de los algoritmos y de la representación de los algoritmos, que pueden ser mediante diagramas de flujo o pueden ser mediante un pseudocódigo. Eso es lo que vamos a aperturar el día de hoy, pero antes de comenzar quiero mostrarte la estructura del aula virtual. Para esto, la clase pasada nosotros habíamos tenido una pequeña secuencia en cuanto a los conceptos generales de la programación y del curso, la presentación, la estructura del curso. Todos esos detalles de la clase pasada, junto con su documentación, como es el caso de las presentaciones que utilicé, o sea, las diapositivas, lo vas a encontrar en el aula virtual. Esta es la estructura del aula virtual de tu curso. Vas a encontrar la presentación del curso, que es un compendio y resumen del sílabo del curso. Vas a encontrar una sección que dice semana 1, donde está tu material de clase, el material que yo utilicé para poder trabajar contigo, y también vas a encontrar tu grabación. La grabación que tú vas a encontrar se encuentra subida en la plataforma de YouTube. Ahí vas a poder ver de inicio a fin el video sin ningún tipo de interrupción y manejo, ¿no? Así que ahí se encuentra todo. Semana a semana vas a encontrar todo lo necesario para que tú tengas de manera agrupada tus materiales. Ya, chicos, acá yo puedo ir viendo los que están conectados. Tengo 2, 4, 6, 8, ya tengo 9. Son 9 los chicos que tengo registrados dentro del aula virtual. Conmigo 10, faltarían un par más por ahí que se van a ir agregando. Voy a colocarlo una vez más por si alguien recién se ha conectado. Traten de, por favor, registrarse en el aula virtual con aquel correo que más frecuentas. Suele pasar que los chicos se conectan con correos que no usan, o quizás en celulares que no son de ellos, y al final se registran con cuentas que no son de ellos. Y cuando quieres tú ir a tu casa y revisar, pues te das con la sorpresa de que no tienes nada. Y claro, ¿cómo vas a tener si el registro fue con otra persona, no con el correo, no con tu correo? Ya, chicos, eso es lo que quiero dar como indicación ahora que estamos aperturando la segunda sesión. Muy bien. El día de hoy, chicos, vamos a comenzar a trabajar un poco conociendo el tema de los algoritmos. Vamos a ir ya seleccionando nosotros la forma de trabajo para poder trasladar lo que hacemos hoy en algoritmo, pasarlo directamente ya a un software. No te puedo llevar de inmediato al software porque sería engañarte, sería tratar de mostrarte una cara de la programación que no es. Yo sé que de repente puede haber esta ansiedad de querer saber, profe, cómo se programa, cómo doy mis primeras instrucciones a un software para que éste se compile en el computador y me pueda mostrar algo, ¿no? Lo que sea, profe, pero algo. Yo primero tengo que ser secuencial, tengo que mostrarte cómo se comienza, cuáles son las fases, cómo vas a lograr interpretar un algoritmo de manera correcta, etcétera. Voy a comenzar, chicos, haciendo parte de lo que se vio en la clase pasada en cuanto a los conceptos que habíamos manejado, ¿ya? Cuando hablábamos de algoritmo, era de este conjunto de pasos, ¿no? Es una secuencia ordenada de pasos que nos permiten dar solución a un problema. Y los algoritmos, habíamos dicho, que tienen características. Los algoritmos tienen características. Por ejemplo, habíamos dicho que son finitos, tienen un inicio y tienen un fin. Los algoritmos también son sumamente ordenados. No puedo hacer un paso que no viene en tal posición. Tengo que hacerlo tal cual. Y nosotros tenemos que ceñirnos a ese concepto. No podemos implementar un algoritmo sin saber cuáles son sus características, ¿ya? Entonces, más que una secuencia de pasos,
tiene que tener una lógica, tiene que haber una estructura entre los diferentes pasos que uno va a crear para que se genere este algoritmo, ¿correcto? Y nosotros, en base a nuestro razonamiento crítico, deductivo e inductivo, vamos a apoyarnos para poder resolver correctamente las diversas situaciones, los diversos contextos y me atrevo a decir los diferentes ejercicios que hoy podamos hacer. Eso es un algoritmo, ¿correcto? Los algoritmos están siempre en nuestra vida. Tú estás lleno de algoritmos, haces algoritmo en todo momento. En todo momento estás con algoritmo. Desde el momento que piensas en qué vas a almorzar, si es que tú cocinas o compras afuera, ¿no? O hasta el punto de tomar algún carro en especial, algún bus, un número de bus o una línea o un número de línea en especial. Estamos llenos de algoritmos, nuestra vida está llena de algoritmos. ¿Ya, chicos? Bien, ¿cuál es la estructura de un algoritmo? Acá arrancamos todo. Son 3 pasos, son 3 secuencias que tú debes tener en cuenta al momento de realizar un algoritmo. La primera es la entrada, que prácticamente es lo que nosotros necesitamos para que el algoritmo pueda funcionar. Si tú quieres hacer una semejanza entre los pasos de un algoritmo y el momento de hacer un queque o una torta, la entrada vienen a ser todos estos ingredientes o todos estos datos que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esta información se va a transformar. Entonces lo mismo, la harina, la mantequilla, la vainilla, no sé, todo lo que utilizas normalmente en un queque, pues lo vas a ver transformado. Ya, chicos, lo que uno coloca como dato de entrada va a sufrir una transformación. Luego viene el proceso. El proceso es el conjunto de las operaciones, son todos los procesos que se dan dentro del algoritmo. Si tú quieres llevar a cabo una secuencia de proceso, por ejemplo, con el ejemplo de la torta o del queque, es cuando tú metes al horno, ¿no? Cuando metes al horno el queque o lo que se esté preparando, ahí viene el proceso. En ese proceso hay diferentes operaciones. Y la salida ya son los resultados, es lo que nosotros mostramos. Y la salida, en el ejemplo del queque, sería ya el queque listo, ¿no? Recién salido del horno. Recién salido del horno, chicos. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esta figura. Esto lo vamos a ver hasta casi todo el ciclo, estas palabritas de entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Lo vas a ver hasta en la sopa, como se dice. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, ya que conoces los pasos, se dice que una persona que ingresa al mundo de la programación tiene que tiene que ir por diversas fases. No es que de la nada voy a coger algún problema y me voy a poner a resolverlo a mi forma. No. La clase pasada habíamos hablado de diferentes fases, ¿no?, que existen para poder nosotros desarrollar un algoritmo o un software, si es que quiere llamarlo así. Nosotros tenemos una primera fase que es la definición del problema, que es estudiar cuáles podrían ser este objetivo al cual se desea llegar. ¿Qué necesito? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que afrontar? Ese sería lo primero. Luego esto viene por una fase de análisis, de ir conociendo, ¿no?, qué es lo que voy a requerir, etcétera, etcétera. Ya son detalles que ya hemos conversado en la clase pasada. Luego viene el diseño, que es ya pasarlo quizás a un aspecto un poco más profesional. Puede ser llevado a un software, puede ser llevado a un editor de texto.
Ya el diseño es implementación, como se le conoce. Y la última, que es verificar, ¿no? O probar, o en pocas palabras testear, que es cuando tú vas a ir revisando lo que estás trabajando, ¿correcto? Hay en la primera fase que nosotros vamos a realizar, que es la del planteamiento del problema, debemos de conocer qué es un identificador. ¿Qué es un identificador? Un identificador, chicos, es el nombre, es la palabra, es el texto que tú le vas a colocar a un dato, en particular. Por ejemplo, si yo tengo los siguientes datos: María, Pedro, Luis, Sergio. ¿Ellos qué vendrían a ser, chicos? Son personas, ¿cierto? O si quieres irte un poco más generalizado, esos son nombres. Entonces yo podría crear un identificador que se llame nombres. Si yo te hablo, por ejemplo, si yo te hablo de Alemania, Suecia, Perú, no sé, Bolivia, ¿ellos qué son, chicos? ¿Ellos qué son? Países. Países. Entonces podría aplicarle un identificador que todos ellos sean países. Pero, ¿qué es lo que nos dice la informática en general? Que los identificadores, chicos, tienen que ser pues palabras cortas, tienen que ser palabras directas, palabras que permitan identificarlas rápidamente en algún proceso de un algoritmo. Mira, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con este identificador que dice CALF, es porque yo asumo que es una calificación o algo parecido, ¿no? Primera calificación o nota 1, valor 1. Mira cómo le están colocando. En la informática y en la programación se deben evitar los espacios. Se deben evitar los espacios. O sea, colocar espacio entre cada palabra. Se debe evitar, chicos. Se debe evitar. Por eso es que estás viendo que los identificadores, que son estas palabras, tienen estos guiones abajo, mira. ¿Ya? Se debe evitar los espacios. Y ahora que ya estamos acá en los identificadores, aprovecho el momento, ¿no? Aprovecho el momento para comentarte, perdón. Aprovecho el momento para comentarte que tenemos dos tipos de identificadores. Tenemos constantes y tenemos variables. Y voy a tapar por acá. Vamos a ver. ¿Qué es una variable? Quiero que te vayas familiarizando con ese término. Una variable, chicos, una variable es un dato en memoria, en la memoria RAM, se almacena mientras que tu máquina esté prendida o mientras que se corra el programa, el código que tú quieras representar. Una variable es un espacio en memoria que nos va a permitir almacenar un dato en particular. Por ejemplo, yo puedo tener la variable nombre, puedo tener la variable edad, puedo tener la variable país, y cada uno de estos elementos me permitirá guardarlo. De repente voy a guardar el nombre Juan, por acá voy a guardar la edad de 15 y quiero guardar un país, Bolivia, no lo sé, ¿correcto? Y ahí estoy guardando información. ¿Y por qué variable? Porque en el transcurso del código que tú puedas tener, este dato puede variar. De repente la variable nombre momentáneamente me guarda a Juan, pero más rato o después o con un cambio ahora puede guardarme el nombre de María. Lo mismo pasa con la edad. La edad puede ser 15, como que después me digan que hay la mitad de la edad y se transforme en 7.5 o cosas parecidas. Esto puede ir variando. Esto puede ir variando, ¿no? Por eso es que se le conoce como variable. Variar, variable. Estos nombres que yo he colocado, estos identificadores, nombre, edad, país,
Son nombres muy legibles. Tú los ves y dices, wow, profe, no se ve tan difícil. Pero mira la diferencia ahora que voy a hacer. Ahora te voy a colocar esto. Ahora estoy colocando unos términos un poco más cortos, ¿no? Ya no estoy dando un nombre largo, estoy ciñéndome de repente un poco a lo que se ve en la programación. Y es lo que nosotros debemos de seguir, chicos, ¿ya? Es lo que nosotros debemos de seguir. Yo por lo general recomiendo siempre que estos identificadores, estos nombres de variables, tengan, por ejemplo, las 3 primeras letras o quizás también las 4 primeras letras de algún nombre en particular que tú hayas querido representar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear una variable que se llame nombre, le coloco nom o nomp, ¿no? Acá edad, como edad es una palabra corta, podía ir hasta completo inclusive, ¿no? Bien, entonces esa es una variable. Una variable es un espacio en la memoria RAM que nos va a permitir almacenar un valorcito, nada más, un valorcito. Y ahora tenemos por el otro bando a las constantes. ¿Qué es una constante? Una constante es un dato, chicos, una constante es un dato que no varía, que no cambia, que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, yo podría crear, chicos, una constante que se llame, por ejemplo, pi. Y pi es 3.1416, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy muy seguro que eso no va a cambiar, se va a mantener en el tiempo. Es un dato que no tiene por qué sufrir una transformación en el transcurso del código. No tiene por qué. Es un dato que se mantiene, ¿correcto? Podría crear también otra constante. Que se llame de repente presi, de presidente, y momentáneamente, como no va a variar, le puedo colocar Castillo, ¿no? Le puedo colocar Castillo y ese dato va a prevalecer este tiempo hasta que obviamente termine su mandato, ¿no? Entonces, la diferencia entre la variable y la constante es que la variable sufre cambios, sufre transformaciones en el camino del código, ya sea al querer procesar o al querer mostrar los datos. Y las constantes no, las constantes siempre son lo mismo, a menos de que tú realices un cambio general al código, ¿no? Pero esa es la idea, chicos. Un identificador es eso, ¿ya? Un identificador. Hasta el momento, los datos que tú has visto que he estado colocando en las variables han ido variando. En algunos han sido textos, en algunos han sido números, ¿no? En algunos textos, en algunos números. Tenemos diferentes tipos de datos. Lo que tú almacenas en una variable, lo que tú almacenas en una constante, puede ser de diversos tipos numéricos. Tienes un valor entero y tienes un valor real. Un valor entero, como su mismo nombre lo dice, lo estás viendo ahí, son aquellos que no tienen decimales. 250 o un menos 5 también es un valor entero. Mientras que el valor real o la representación real de un número es cuando sí lleva decimales. Mira, acá está, ¿no? Por ejemplo, un valor numérico real sería pi, porque es 3.1416. Este valor también que dice 27.5 vendría a ser un valor real porque tiene decimal. Entonces los numéricos tienen a entero y tienen a real. Entero y real. O entero y decimal, como quieras. Luego también tiene tipo de datos lógicos. Tiene datos lógicos. Lógicos, chicos. Tiene datos lógicos, ¿ya? Que nos dan como resultado verdadero y falso. Esto lo vamos a hablar más adelante. Lo vamos a hablar más adelante cuando ya estemos en la programación, para que conozcas las dos únicas palabritas que trabajan con
tipos de datos lógicos, que es true y false. Tenemos alfanuméricos, que es una especie de combinación de texto con número. Ya chicos, alfanumérico es texto con número. Texto con número. Eso es alfanumérico. Alfanumérico. Texto con número. Bien. Y acá viene el término ya que nosotros hemos conversado cuando hemos visto los identificadores, ¿no? Ahí está, las variables. La variable, como dice la diapositiva, nos permite almacenar de forma temporal un valor y el cual puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o programa. Como te dije, toda variable tiene un nombre que es conocido como un identificador y este nombre tiene que ser quizás las 3 primeras letras, las 4 primeras letras, lo más abreviado para poder entenderlo. Una variable, chicos, también aprovecho el momento, permite almacenar otras variables. Mira cómo esta variable que se llama prom, de promedio, está almacenando una operación. Me está almacenando la operación de calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 dividido sobre 3. Ese slash que tú ves al final del paréntesis, esa es división. Esto es división, chicos, miren. Esto es división. Eso es un operador aritmético. Y luego tenemos a las constantes, que también las había yo colocado como algún tipo de variable, ¿no? Como un tipo de identificador. Y las constantes son aquellos datos que no van a cambiar durante la ejecución del programa o del algoritmo que se esté realizando. ¿Ya, chicos? Así trabaja, espero que lo hayas procesado, más que todo la teoría de variable y de constante. Luego tenemos operadores. Los operadores son utilizadas en las expresiones. Las expresiones es como una especie de fórmula si es que quieres hacerle una comparativa con Excel. Las expresiones es el conjunto o al grupo de variables, constantes, operadores como más, menos, etcétera, etcétera, con los que vas a realizar operaciones y te van a permitir mostrar un resultado. ¿Ya, chicos? Hoy mismo nosotros vamos a hacer varias expresiones. Vamos a hacer uso de variables, vamos a hacer uso de operadores, quizás de constantes. Son muy pocos utilizados las constantes, pero es bueno de que lo conozcas como teoría. ¿Ya? Acá viene un poco los operadores que vamos a utilizar. De repente, acá hay dos amigos que tú conoces al derecho y al revés. ¿Quién no conoce a la suma y a la resta? Es más, siguen siendo lo mismo. Estos dos siguen siendo lo mismo. Acá, ¿no? Ya en un algoritmo siguen siendo suma y siguen siendo resta. Pero este asterisco que tú ves, el asterisco, chicos, en un algoritmo de programación, esto es una multiplicación. ¿Ya? Con el asterisco tú puedes multiplicar. Con el asterisco tú puedes multiplicar. ¿Ya, chicos? Puedes multiplicar. Vuelvo a repetir. Con un asterisco puedes multiplicar en una operación. El slash que estás viendo por acá nos permite a nosotros dividir. Este slash que ves al costado del asterisco nos permite dividir. Ya, chicos, dividir. Multiplicar el asterisco y el slash dividir. Multiplicar y dividir. Estos dos elementos trabajan un poco más con terminología de residuo, de divisor, ¿no? Más que todo de residuos, etcétera. Estos dos que estás viendo acá, porque esto es un orden de prioridad, ¿eh? Mira quién está acá. Este operador que tú estás viendo acá, chicos, este amigo que estoy señalando, es para poder hallar la potencia. Es un poco extraño, ¿no, profe? Yo he utilizado ese operador, pero para hacer caritas en algún emoticón, qué sé yo, profe.
pero no sabía que acá en la programación de la informática se trabaja como la potencia, sí. Y una alternativa, ya cuando estemos nosotros en PHP trabajando, es esto, ¿no? Se trabaja también con dos asteriscos seguidos. Dos asteriscos seguidos también es potencia, es lo mismo. Así que o bien puedes trabajar de la primera forma o de la segunda. Pero la primera no la vamos a utilizar mucho en PHP ya que no lo reconoce. En cambio el segundo sí. Por eso es que te he colocado los dos. Te he colocado este tipo cejita o este tipo letra A, y te he colocado el otro, ¿no? Para que tú sepas en qué momento utilizarlo. Luego tenemos al operador de asignación. El operador de asignación es solo uno, es el igual. Con el igual tú vas a poder decirle a una variable que vale esto o que vale lo otro, o que te almacene esto o te almacene lo otro. El operador de asignación siempre va a ser el igual, chicos. El igual nos permite a nosotros darle un valor a una variable, ¿ya? Luego vienen los operadores de relación. Los operadores de relación, chicos, son aquellos que siempre te van a dar como resultado dos posibles respuestas. O bien te dan verdadero o bien te dan falso, ¿ya? Trabajar con un mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual e inclusive diferencia, que es este último, chicos, todos ellos solitos no funcionan o no hacen casi nada. Ellos tienen que acompañarse de variables. Estos operadores tienen que acompañarse de variables para que te puedan devolver valores, ¿ya? Tienen el mismo nivel de prioridad. O sea, un mayor es igualito al igual y el igual es igualito al menor. Tienen la misma prioridad. Luego siguen los operadores lógicos. Tenemos el operador lógico AND, que necesita que los valores que tú vayas a evaluar sean ciertos. Esto puedes omitirlo momentáneamente, no es necesario que lo aprendas ahora. Esto se va a ir viendo en el camino, chicos, ¿ya? Yo estoy haciendo un recuento de todos los operadores que existen dentro de un algoritmo para que tú lo puedas manipular, porque no siempre los algoritmos que quieras hacer tienen que ser con operaciones aritméticas. O sea, no siempre vas a querer sumar, no siempre vas a querer restar, no siempre vas a querer sacar potencia. Van a haber ocasiones en las que vas a querer variar y tú mismo vas a poder aplicar, ¿no?, lo que vas a ir conociendo. Tenemos operador lógico AND, que es lo mismo que decir y. Tenemos el operador lógico OR, que es lo mismo que decir o. Y el operador NOT, que es lo mismo que decir no. Ya, chicos, son lo mismo. Son lo mismo. Bien, entonces ahora que ya conocemos qué es un identificador, qué es una variable, qué es una constante, qué es una expresión y cuáles son los operadores con los que manejan normalmente, podemos hablar ya de cómo nosotros diseñar nuestro algoritmo, de cómo presentarlo, cómo nosotros hacemos la representación de un algoritmo, cómo lo llevamos a cabo. Te dice que se pueden realizar bajo dos formas. La primera es trabajar con diagramas de flujo, que es como nos dice ahí como punto número 1, y la segunda es de que trabajes con pseudocódigo. Miren, nosotros tenemos un curso no tan alargado, es un curso con pocas horas y solo una vez a la semana. Y pues si yo hago diagrama de flujo, que no está mal tampoco, pues alargaría mucho el tiempo, me quedaría corta todas las sesiones. E inclusive si yo hago diagrama de flujo estaríamos viendo recién PHP de acá en 2 semanas. Y pues el tiempo se acaba. No podríamos hacer esto. Ahora, tampoco quiero decir que una persona no debe de crear diagramas de flujo. Sí, puede hacerlo. Y puede crear sus algoritmos a como la persona lo conozca. Yo en lo particular no utilizo diagramas de flujo, no le veo conveniente realizar con diagramas, pero sí genero pseudocódigo. Entonces, la elección que yo utilizo va un poco más, uno, por el tiempo que nosotros tenemos muy poco tiempo, mira, ya van a ser 9:30, y pues esto conllevaría a que utilicemos otro software, y también podría marearte.
Por eso es que yo considero que primero uno debe manipular el pseudocódigo. Cuando ya tú dominas el pseudocódigo, puedes llevar hacia cualquier otro software y de repente convertirlo en imagen. Eso es lo que yo podría recomendarte, ¿ya? Pero bien, igual tenemos que ver la teoría del diagrama de flujo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? El diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, ¿ya? Es la representación gráfica, chicos, de un algoritmo. ¿Se acuerdan ese algoritmo que hicimos para cambiar la llanta? Ya, lo mismo también puede hacer en gráfica. Puedo hacer el algoritmo de cambiar una llanta, lo puedo hacer con diagrama de flujo también. Y para poder hacerlo uno tiene que conocer sus propios símbolos, ¿ya? Los símbolos. Cada símbolo de un diagrama de flujo tiene o cumple una acción. Por ejemplo, acá, chicos, el rectángulo cumple la acción de proceso, ¿no? Es como un paso. Por ejemplo, si yo he puesto el de cambiar la llanta y el primer paso era sacar la llanta mala, yo debería colocar en un rectángulo sacar la llanta mala. O primero de repente buscar la herramienta correcta, etcétera, etcétera. La mayoría de los procesos, por no decir todos, la mayoría de los procesos siempre usan un rectángulo. Siempre. ¿Ya? El trapezoide o este rectángulo con esta diagonal trazada, cerrándolo en la parte de arriba, indica un dato de entrada. Como te digo, no es necesario que tú memorices esto porque lo vas a tener a la mano. Yo lo voy a subir en la semana 2. Luego tienes al rombo. El rombo es como una especie de maquinaria que va a mostrarte decisiones. Si uno quiere mostrar en su algoritmo decisiones, tiene que trabajar con el rombo, ¿no? Tiene que trabajar con el rombo. Cada vez que se vea un rombo en un diagrama de flujo, cuando han querido representar un algoritmo, es porque quieren hacer una decisión. O sí o no. ¿Y qué va a ocurrir? Si es sí, ¿qué va a ocurrir? Si es no, ¿qué va a ocurrir? Luego tenemos otros símbolos como este círculo. Cuando el círculo se coloca pequeñito, significa el inicio y también significa el final de un algoritmo, ¿ya? El inicio y el final de un algoritmo. El cono que tú estás viendo ahí, un cono echadito, representa la salida en pantalla. Es lo final, es lo que nosotros vemos como resultado después del algoritmo, ¿ya? En el ejemplo del queque, este icono de la salida, acá se tendría que colocar que el queque ya está listo, ¿no? Porque es lo que ya la gente está viendo, el queque preparado, listo para poder ser devorado por aquellos familiares o por aquellos comensales. Y las flechitas son las que nos permiten generar una secuencia de pasos ordenados, ¿no? Para poder trabajarlo. Y por último tenemos a la repetición, que es esta figura. No quiero ingresar mucho en detalles con estos símbolos porque muy poco lo vamos a usar. Te soy sincero. Estoy haciendo un recuento por teoría, por conocer los fundamentos, pero no son necesarios. No son necesarios. ¿Ya, chicos? Bien. Pero ahora sí ingresamos a la otra forma de poder representar a los algoritmos. Ingresamos al pseudocódigo, chicos. El pseudocódigo es la forma de cómo nosotros vamos a solucionar un algoritmo empleando un lenguaje natural. Es un lenguaje sumamente preciso y claro. Es un lenguaje humano. Es un lenguaje humano, chicos, el cual nosotros vamos a implementar para crear un pseudocódigo. Existen varios tipos de secuencias para trabajar dentro de un pseudocódigo. Existen, chicos, los algoritmos secuenciales, que es para poder ir colocando un paso a paso, ¿no? Paso a paso, de inicio a fin se van colocando las acciones. Por ejemplo, si quieres hacer el ejemplo del cambio de llanta, acción 1, buscar la gata. 2, sacar los tornillos de la llanta. 3, sacar la llanta.
4, parchar la llanta, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer múltiples cosas, acción tras acción, secuencial. Todo sigue una secuencia, todo elemento sigue detrás de otro. Luego tenemos esta figura, mira acá vamos a ver vamos a conocer nuestro primer pseudocódigo. Yo te voy a mostrar cómo funciona esto, ¿ya? Te voy a mostrar cómo funciona esto. Miren, crear un algoritmo que sume dos números. Bien, ¿qué necesito para yo poder sumar dos números? Necesito tener dos números. Entonces lo que uno coloca, mira, este es el pseudocódigo y este es el diagrama de flujo. Yo le doy un poco más de votos al pseudocódigo, chicos, porque me permite saber qué estoy haciendo en cada línea. En cambio, el que trabaja con diagrama de flujo, que es el que está a la derecha, tendría que saber qué significa cada símbolo. Si no, pues profe, no lo entiendo muy bien, ¿cierto? Pero vamos a hacer una comparativa para que tú lo conozcas, para que lo veas, para que lo vayas descifrando. Miren por favor, estoy colocando en mi pseudocódigo inicio y fin. Estamos iniciando, estamos terminando. ¿Correcto? Profe, quería hacer una consulta. Sí, dígame. Pensé que habían escrito, no vi la manito. No, profe, quería hacer una consulta. ¿Cuál vendría a ser en todo caso más fácil, lo código o el algoritmo? Eh, en realidad el pseudocódigo, que es el texto que estamos viendo acá, es lo más sencillo y lo más directo. Esto de acá, que es el diagrama de flujo, los dos nos permiten representar el algoritmo, los dos nos permiten representar, pero el pseudocódigo es el que más se va a parecer al llevarlo al lenguaje de programación. Es el lenguaje más cercano, el más cercano. En cambio el diagrama no. Imagínate que tengo un algoritmo sumamente grande y que esté en gráficas y que esta gráfica sea hasta de 4 hojas, muy pesado. ¿Para qué? No tiene sentido. No tendría sentido. En un pseudocódigo, en cambio, puedo ir viendo, ya esto lo voy a hacer así, esto lo voy a pasar a mi lenguaje de programación asá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los dos me permiten representar al algoritmo, los dos representan al algoritmo, pero el que más se va a acercar para yo poder trasladar esta figura a un lenguaje de programación es el pseudocódigo. El pseudocódigo. Y el pseudocódigo, como todo algoritmo, tiene tres fases. ¿Se acuerdan las fases? Entrada, proceso y salida. Ahí está, miren. Este término de entrada está asociada a la palabra leer. ¿Por qué leer? Porque la máquina supuestamente va a leer el dato que tú vas a colocar. ¿Ya? El proceso de frente, mira, nos muestra la variable que es igual a la variable n1 más la variable 2. Y mira el último, que es la salida, está esta palabra escribir, que es lo que vas a mostrar, que es lo que tú vas a mostrar. Entrada, proceso y salida. En entrada el término leer y en salida el término escribir o mostrar. Pues en libros vas a encontrarlo como mostrar o vas a encontrarlo como escribir, cualquiera de los dos. Pero esta es la secuencia. El pseudocódigo representa tres fases: entrada, proceso y salida. Entonces imaginemos que esta variable n1 está almacenando un número 18 y esta variable n2 esté almacenando el número 20. Bien, entonces ¿qué sería? La variable suma. Tú le estás diciendo, quiero que la variable suma sea igual a la suma de los dos números. O sea, va a ser 18 más 20. Y 18 más 20 es 38, ¿cierto? Entonces acá al final en pantalla vas a imprimir un 38. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Eso es un algoritmo. Estás resolviendo este algoritmo que suma dos números en una última variable que te muestra 38, ¿no? En base obviamente a los números ficticios que yo he colocado. Y si quieres hacer la misma representación acá en el diagrama de flujo, ahí está, mira, inicio, que es el círculo representa el inicio, luego sigue esta secuencia. Recuerda que esta gráfica, así tipo trapezoide, nos permite a nosotros hacer la entrada, ¿no?
Ahí está, mira, entrada N1, N2 es el equivalente a esto. Entrada N1, N2. Luego sigue la secuencia, viene el proceso, mira, acá está el proceso. La variable suma, acá no me colocan igual, me colocan flechita, ¿ve? Suma es igual a N1 más N2. Y al final usan esta especie de cono, ¿se acuerdan? Que los mostré en diapositivas arriba, que nos muestra, ¿no? Que nos muestra, chicos, la variable que ha sido procesada. Por lo general, y te voy dando un dato desde ahorita, por lo general, lo que va en la salida es lo que proceso. Muy poco vas a colocar en la salida lo que tú colocas como dato de entrada. Muy difícil, porque cuando tú haces una torta, tú cuando tienes la torta, tú no ves la vainilla, tú no ves directamente la mantequilla, tú no ves el huevo, tú no ves cada parte, ¿sí o no? Tú ves la torta hecha, tú ves el queque ya listo para comer. Igualito pasa acá, chicos, ¿ya? El término de salida se asocia mucho al proceso, a la variable que yo coloque o trabaje en el proceso. ¿Ya? Bien. Dime, Ana Paula, te escucho. Buenas noches, profesor. ¿El usar el pseudocódigo o diagrama de flujo es libre elección o van a haber situaciones en las cuales tenemos que usar sí o sí diagrama de flujo? Efectivamente es de libre elección. Es de libre elección. Ok, muchas gracias. En un programa, vamos a ponerlo. A ver, nosotros estamos en una parte inicial, estamos comenzando recién. Y por teoría, por conocimiento, tienen que conocer. Por eso en mi diapositiva he puesto los dos ejemplos, ¿no? En pseudocódigo y en diagrama de flujo. Pero cuando nosotros llevamos a la vida real algún proyecto, vamos a hacer algún proyecto web, por ejemplo, nosotros no hacemos diagramas de flujo, pero sí hacemos un razonamiento con algoritmo, o sea, con pseudocódigo. Entonces, en teoría, Ana Paula, lo tenemos que conocer, es parte de. Es como el mecánico que tiene que conocer las diferentes llaves para las diferentes tuercas. El informático tiene que saber que existe el pseudocódigo y que existe el diagrama de flujo. O sea, que puedo hacer lo mismo con imágenes, con gráficas. Pero en la vida real, llevándolo un poquito más a la vida real, no se realiza mucho, ojo, al momento de programar un diagrama de flujo. ¿Dónde se hacen este tipo de diagramas? Más en el análisis de sistemas. Ya van a aprender ustedes eso, van a trabajar con diagrama de procesos, van a hacer UML, todo lo que es UML. Procesos, más que todo procesos, ¿no? Pero más orientados al negocio, son más cositas orientadas al negocio, al software que vas a crearle a la empresa, pero no tanto del aplicativo. Imagínense, les pongo el mismo ejemplo. Imagínense hacer un diagrama de flujo de cómo funciona Waze. ¿Cuánto se demoraría esta persona o este equipo de trabajo en hacer un diagrama de flujo de cómo funciona? Para esto hay un análisis de negocio. Hay un análisis de negocio externo e interno. Y eso ya se ve en el análisis de sistemas. Pero al momento de programar, muy poco vas a ver que de repente el programador, el ingeniero de sistemas con sus programadores, esté pues revisando imágenes y viendo cuál es la secuencia de lo que necesitan. Es muy poco probable, casi nulo. Pero si vas a ver líneas y líneas de pseudocódigos o tienen un bosquejo de cómo quieren que funcione. Yo creo que lo más práctico para que una persona pueda concretar al momento de programar es tenerlo en el lenguaje más cercano. Y el pseudocódigo es el lenguaje más cercano a nosotros poder entenderlo. Esto se entiende. Esto se entiende y al entenderse esto, tú te lo puedes llevar a programar rapidísimo. Muy rápido. Ya chicos, por eso es que yo lo he mantenido. No lo estoy excluyendo, no te he dicho que no. Ahí están los dos, pseudocódigo y su diagrama de flujo. Pseudocódigo y su diagrama de flujo. Entonces nosotros nos vamos a detener acá porque estas primeras clases es trabajar con algoritmos secuenciales. Tenemos que aprender primero los secuenciales para hablar de los condicionales. Ya hablar de estructuras o algoritmos condicionales es hablar ya de decisiones y esto ya es otro tema que es después, que esto demora un poquito más, ¿ya?
Entonces, no quiero marearte. Ya no quiero marearte. A partir de acá, y estoy haciendo un llamado a todos, por favor. A partir de acá, solamente lo voy a nombrar. Solamente lo voy a nombrar. Nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de estos grupos. Es una semana de clase, cada uno. Momentáneamente quiero que tú te centres en este. Los algoritmos secuenciales. Esto es nuestro tema de hoy y la siguiente clase. Algoritmos secuenciales, donde son pasos directos. Ya vamos a ir conociendo las estructuras condicionales que nos permiten tomar decisiones, ¿no? Que si en algún momento has llevado algún curso de Excel en el colegio o en algún otro lugar, es la semejanza de trabajar con la función sí. Y si no lo has visto, tranquilo, porque tienes un curso que se llama ofimática, donde también ves las decisiones en Excel, ¿ya? Luego tienes condicionales simples, que es cuando ya trabajas con solo con un valor verdadero. Esta parte sí lo van a entender ahorita como letra china. Solo lo voy a nombrar, lo voy a comentar, más no lo voy a explicar a profundidad, porque si no se nos acaba la hora y no practicamos el tema de secuenciales. También tienes condicionales dobles, cuando tiene ya la estructura sí, tiene una estructura falsa o un caso falso. Luego también tienes condicionales dobles, que es acá donde vamos a ver múltiples ejercicios. Acá nos vamos a rayar de ejercicios más adelante. Luego tienes el condicional múltiple anidado, que es cuando colocas una telaraña de código, y esto nos vamos a encargar de que cuando tú llegues a programar lo domines. Estoy más que seguro que sí, ¿no? Acá tienes mira el pseudocódigo de este elemento y mira su diagrama de flujo. Es obvio que yo prefiero ver 1000 veces este pseudocódigo para poder pasarlo a programar que ver la imagen, ¿no? La imagen me puede confundir mucho. Y esto que es un ejercicio chiquitito. Imagínate un ejercicio largo, el diagrama de flujo, las gráficas se harían más largas, más grandes. Ya no sería una hoja 4, serían más grandes, inclusive un papelógrafo. Y no nos conviene. Luego tenemos las estructuras repetitivas, que van a ser lo de las últimas semanas de clase. Semana 10, semana 11, vamos a llegar a estructuras repetitivas. Y es acá donde nosotros llegamos a... Mira, esto es un pseudocódigo generalizado de todo, ¿ya? Acá está de todo, está secuenciales, condicionales, pero lo he puesto para que vayas tomando un poquito de noción. Mira, realice un pseudocódigo, en pseudocódigo, un algoritmo para llegar a CPA. Primero, despertarse. 2, bañarse. 3, vestirse. Si tengo carro, entonces te vas al instituto. Si no, tomas el bus. Entonces, esto es un pseudocódigo, es una interpretación que nosotros le damos al algoritmo, y que esto se podría trasladar tranquilamente a programar. ¿Ya, chicos? Lo que vamos a hacer nosotros a continuación, en este poco tiempo que nos queda, es trasladar a pseudocódigo estos ejercicios que tenemos por acá, y lo vas a hacer conmigo, ¿ya? Lo vas a hacer conmigo. Para esto te voy a pedir que abras tu documento de Word. Abre un documento de Word en blanco, por favor. Abre un documento de Word en blanco y vamos a empezar a trabajar. Vamos a ir viendo algunos ejercicios. Chicos, vamos a colocar por acá resolución de ejercicios. No se preocupen que todo esto yo lo voy a colgar en el Classroom también, por si alguno ya se está preocupando de que, profe, ¿dónde lo vas a guardar? Lo voy a dejar ahí, chicos. Ustedes tranqui nomás. Ustedes tranqui. Bien. Y lo voy a hacer pasito a pasito con esta estructura, miren, con esta estructura, chicos. Así, esta va a ser mi ejemplo, ¿ya? Quiero que me ayuden. Entrada, leer y salida, escribir. Entrada, leer y salida, escribir, ¿ya? En eso me ayudan. Bien. Primer ejercicio. Dice ingresar un número, ¿no? Ingresar un número y visualizar su mitad. Bien. Vamos a resolver entonces, chicos. Primero, inicio.
¿cierto? El pseudocódigo inicia con su palabrita inicio. Leer. ¿Qué necesito, chicos, para poder concretar la mitad? Ingresar un número y visualizar su mitad. ¿Qué necesito? Un número. Un número, muy bien. Y ese número que ustedes me están indicando en su forma natural es un identificador que le puedo colocar un nombre cualquiera. Le puedo colocar, mira, le puedo colocar número 1, le puedo colocar N1, le puedo colocar num1, le puedo colocar num-1, le puedo colocar perro, le puedo colocar gato, le puedo colocar cualquier nombre. Pero lo ideal es colocarle un nombre asociado a lo que tú vas a querer representar. Como yo necesito un número, como yo quiero que se lea un número, voy a colocar num1, ¿correcto? Un numerito, se acabó. Lo que viene acá es el proceso, pero este proceso, para yo poder hallar la mitad, lo tengo que guardar también en una variable. Así que de repente puedo crear una variable llamada mitad, o puedo crear una variable llamada mit, o mita, o md, lo que tú quieras. Recuerda que los nombres de las variables eres amo y señor para poder colocárselos. Acá no hay ninguna restricción. Voy a colocarle la variable mit, ¿ya? Mit. ¿Qué es la variable mit, chicos? La variable mit o mitad es la operación que me va a permitir a mí, obviamente, hallar la mitad. Salgámonos un ratito del algoritmo. Chicos, ¿cómo hallo yo la mitad de un número? Puede ser num entre 2. Entre 2. Perfecto. Lo que me están comentando está perfecto. Lo que quiero que me digan ahora, este texto que me han dicho entre, acá en los operadores aritméticos de un pseudocódigo, ¿con qué está representado? Les ayudo. La cruz es el más, el guión es el menos. ¿Con qué representamos? Exacto. El slash. Num 1 dividido sobre 2. La mitad, ¿cierto? Num 1 dividido sobre 2. Yo sé que estamos acostumbrados a la matemática del colegio, donde nos colocaban la bolita dividido sobre la otra bolita, ¿cierto? Esto es matemática. Una aritmética llevada obviamente a la resolución de papel. Pero nosotros en la informática se trabaja así. Y esto mismo tú lo vas a ver en Excel. Cuando estés trabajando con Excel, lo mismo, igualito. Vas más adelante, vas a conocer otro lenguaje de programación y es lo mismo. Todos trabajan con esta misma sintaxis. Vas a llevar base de datos y también vas a ver lo mismo. Los operadores son lo mismo naturalmente en la informática. Bien, entonces mira, ingresé un número ficticio. Ingresamos 100. 100. Ahora quiero que en la variable llamada mit, ese 100 se divida sobre 2. Bien, el profe me dijo que los algoritmos tienen que tener 3 fases: entrada, proceso y Salida. salida. ¿Y con qué palabrita me asocio para poder mostrar, chicos? Ayúdenme. Si uno era leer, ¿cuál era el otro? Empieza con E. ¿Escribir? Escribir. Escribir. O también puede ser la palabrita mostrar, dependiendo de los autores, ¿no? Hay muchos autores, pero leer y escribir. ¿Y qué crees que voy a escribir? ¿Qué voy a dar a mostrar? Ya el resultado. Exacto. ¿Y en qué variable está el resultado? Si yo ingresé un 100 y ya se está dividiendo sobre 2, ¿en dónde se está guardando ese 100 sobre 2? ¿En dónde está alojado en estos momentos? En escribir. ¿Qué dicen, chicos? ¿En dónde está alojado en estos momentos el 50 supuestamente, ¿no? Si es que yo he ingresado un 100 arriba. ¿Quién me está guardando ese resultado? ¿Quién me está dando? Mit. Exacto. La variable mit es la que me está dando a mí este espacio para guardar lo que procesé. Quiere decir que esta línea es el proceso, pues. Este es el proceso. Acá estoy operando. Acá estoy operando. Es como el queque, mira. Este de acá, los ingredientes.
acá lo llevo al horno y acá Lo presenta. lo muestro, lo presento y me lo como, ¿cierto? Esa misma figura la tenemos que trasladar a un algoritmo. Todo algoritmo debe tener esta misma secuencia. Profe, y si quiero trasladar mi algoritmo del Waze acá, fácil. Los ingredientes, ¿quiénes serían? La dirección que tú colocas. Calle Los Olvidados de Dios 666, etcétera, etcétera. Profe, el proceso es todo código interno que va a mostrarte la ruta, los minutos, la secuencia, los tramos, los kilómetros. Y profe, el escribir, ¿quién sería? Ya la ruta completa, ¿no? Todo lo que vas a seguir, por ahí los iconos que te dicen que hay tráfico, que está rojito, que por ahí hay un choque, que hay policías, etcétera, etcétera. Entonces, todo software, todo proceso de software, todo aplicativo tiene una secuencia de algoritmo: entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Tú tranquilo, esto es poco a poco, recién ha sido nuestro primer ejercicio. Es más, sin utilizar un software de aplicación, solo estamos con Word y tratando de resolver esto. Si bien es cierto, sí, tenemos muy poquito tiempo, me hubiese gustado que sea un poco más de tiempo, pero lo más probable es que tengan otros cursos con otra prioridad, por eso es que está así, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzarlo, sigamos un poco más, todavía no terminamos. Ya, ¿qué me falta para darle el toque final? La cereza al pastel. El fin. El fin, ¿no? Exacto. Todo algoritmo tiene su inicio y tiene su fin. No nos olvidemos de esa característica. Los algoritmos son finitos. Tienen su inicio y tienen su fin. Posibles errores. Posibles detalles a cometer. 1. Que te comas por acá algún texto, por ejemplo, que estés mostrando, que estés colocando una variable mit y se te escape. Puedes tener un lapso mental porque pasa y te va a ocurrir bastante, y no te frustres, te va a ocurrir y coloques acá mitad. ¿Y sabes por qué? Porque te estás asociando con la palabra. Como tú lo estás leyendo en un lenguaje normal, en tu lenguaje que te comunicas a diario, se te escapa acá en el algoritmo y colocas mitad. Y cuando ya lo pasas a la programación en código, ¿por qué no me sale? Está todo un día pensando en cuál es tu error hasta que te das cuenta que la variable del proceso no tiene nada que ver con la variable que has puesto abajo. Así que una sola letrita, chicos, puede cambiar la historia del cuento. Hay que ser muy observador, muy paciente. Nadie te va a apurar. Todo con pausa, todo con calma. Son tus primeros pasos. ¿Ya? Seguimos. 2. ¿Qué nos dicen en el número 2? En el número 2, chicos, nos ponen ingresar un número y visualizar su cubo. ¿Cómo es esto, profe? O sea, que si yo ingreso un 2, que nos muestre 2 al cubo. Si yo ingreso un 10, que nos muestre 10 al cubo. Si yo ingreso un 15, que me muestre 15 al cubo. Bien, chévere. Vamos a darle acá un poquito más de espacio. Bien. Primero arrancamos con inicio. ¿Qué voy a leer, chicos? ¿Qué necesito para poder mostrar el cubo? Un número, ¿no? Un número. Otra vez necesito un número. Profe, si en estos ejercicios yo tengo varias veces que me piden números o algo parecido, ¿yo puedo repetir la variable? Sí, no hay problema. Puedes volver a colocar número 1, no pasa nada. Todo tranquilo. El proceso sí déjamelo hacer a mí. Te voy a mostrar qué ocurre con el cubo. Miren, tú en Excel vas a ver esto. Te voy adelantando para que no generes confusiones. En Excel primero vamos con lo que nosotros conocemos en la vida real. ¿Cómo conocemos esto nosotros, chicos? ¿Cómo llamamos esto? ¿4 al qué? Cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cierto? Es el 4 al cuadrado. Bien, profe, 4 al cuadrado. Y esto en Excel tú lo vas a ver así. Lo vas a ver así, mira.
En Excel lo vas a ver así. En el pseudocódigo de hoy día también lo puedes colocar así. Pero, déjame decirte que algunos lenguajes tienen incompatibilidades y te van a decir que lo coloques así. Estas tres formas son válidas, pero estas dos son orientadas a la informática. Esto es 4 al cuadrado, esto es 4 al cuadrado, lo mismo. Si no te resulta una, te resultará la otra. ¿Ya? Si no te resulta una, te resultará la otra. Pero este es más utilizado en Excel y este es más utilizado en los lenguajes de programación. Hay lenguajes que no entienden esto. No lo entienden, no lo detectan. ¿Y qué te queda? Trabajarlo con 2 asteriscos. 2 asteriscos seguidos es lo mismo que decir el cubo. El cubo. Perdón, potencia. Entonces voy a crear por acá una variable que se llame cubo. Estoy creando variables con los mismos nombres de ahí como para que podamos entenderlo aún más. El cubo es igual... ¿A qué es igual el cubo? El cubo es igual al número 1, no, a mi número, asterisco, asterisco. ¿Qué número, chicos? Si me piden cubo, ¿qué número es el cubo? 3. 3. Entonces le coloco por acá el 3. Ahí está. Vuelvo a repetir. Mi algoritmo arranca con su inicio. Bien, inicia el algoritmo. Quiero leer un número. Yo quiero digitar un número. Leer es digitar. Yo mismo ingreso un número. 20. Chévere. Este 20 se va a procesar en una variable llamada cubo. Una variable puede almacenar otras variables. Puede almacenar una expresión. Esto es una expresión. ¿Y cuál es la expresión? Número 1 elevado al cubo. O número 1 potencia 3. Una vez que lo proceso, ¿qué es lo que tengo que mostrar, chicos? ¿O qué es lo que tengo que escribir? ¿Qué variable voy a escribir en estos momentos? Cubo. Cubo, exacto. Cubo. Cubo, exactamente cubo. Bien. Y terminamos con el texto llamado fin. Inicio. Quiero leer un número. Luego la variable cubo, que almacene por favor a mi número que inserté elevado al cubo y que luego escriba o muestre el mismo cubo. ¿Correcto, chicos? Esa es la representación de nuestro algoritmo. Bien. Uno más. 3. Escriba un algoritmo que permita conocer el área de un triángulo a partir de la base y la altura. Bien, para esto te tengo que hacer recordar del colegio que el área de un triángulo es base por altura dividido sobre 2. ¿Ya? Base por altura dividido sobre 2. Bien, base por altura dividido sobre 2. Vamos a tenerlo en cuenta. Base por altura dividido sobre 2. Arranca mi algoritmo. Inicio. El área del triángulo es base por altura dividido sobre 2. Base por altura dividido sobre 2. Chicos, ¿qué voy a leer? ¿Qué necesito para que se concrete el área del triángulo? ¿Qué variables necesito para que se concrete? El área del triángulo es base por altura dividido sobre 2. ¿Qué necesito para que se pueda concretar el área del triángulo? Los datos de la ecuación. Exacto. ¿Y cuáles son esos datos de la ecuación?
¿Cuál es el primero? Base, Base. Muy bien. Base, altura, Base y altura. Muy bien, vamos a colocarle B y H, ¿ah? BH. Perfecto. Mira cómo lo estoy colocando seguido de una coma. B, H. B, H. Se acabó. Profe, ¿puedo colocarle base? ¿Puedo colocarle altura? Claro que sí. Eres totalmente libre. Yo lo coloco solamente con B y le coloco H porque son los datos que más me hacen frecuentar con la operación. Hago un recuerdo más rápido que es B y H. Pero tú puedes colocarle la palabra completa. No hay ningún problema. Nadie te puede detener por eso. ¿Cuál es el proceso? El proceso, el área del triángulo es base por altura dividido sobre 2. Base por altura dividido sobre 2. El área del triángulo es base por altura dividido sobre 2. ¿Qué me recomiendas acá? Primero, debo tener una variable que coja esta expresión, ¿cierto? Puedo crear de repente una variable llamada área. Vamos a colocar área. Área, ¿a qué es igual? Base por altura dividido sobre 2. Chicos, dentro de esta expresión, la multiplicación dentro del pseudocódigo, ¿con qué operador se representa la multiplicación? Con el asterisco. Muy bien, con el asterisco. Entonces le digo base por, una vez más, base por altura, cierro paréntesis, la división como está establecida, Slash. el slash, y colocamos el número 2. Base por altura dividido sobre 2. Volvemos a recapitular. Escribo un algoritmo que permita conocer el área del triángulo a partir de la base y de la altura, teniendo en cuenta que el área del triángulo es base por altura dividido sobre 2. Quiere decir que yo necesito, para que funcione el área, necesito la base y la altura. Y yo en este ejercicio le he puesto B para base y H para altura. Luego he seguido con la siguiente fase, que es colocar área, que es igual a base por altura dividido sobre 2. Ahí está. De repente en tu cabeza, al decirte base, estaba así, no, base, profe, base por altura, profe, ¿lo ve? Yo lo tenía en mi mente así, profe. Base por altura dividido sobre 2. Pero ahora ya vamos a cambiar ese chip. Ya no lo vas a ver de esta manera un poco matemática. Lo vas a ver ahora sí un poco más matemática, pero aritmética informática, así. Lo vas a trasladar así. Entonces, esta clase, chicos, más que tú puedas trasladar el ejercicio, es de que tú te familiarices. Esto es poco a poco, es como igualito cuando yo enseño Excel. Es un proceso. Al inicio todos están muy temerosos, dubitativos, pero va cambiando a medida de que uno va aprendiendo poquito a poquito. ¿Ya? Yo les pido bastante paciencia. Vamos a ir conociendo más y más y más y más y más. ¿Ya? ¿Qué voy a escribir, chicos? ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué tengo que mostrar? el área. El área. Siempre acuérdense, lo que se pone en escribir es lo que nosotros procesamos. Lo que se procesa se escribe o se muestra. Lo que se procesa se escribe. Lo que se procesa se escribe. Lo que se procesa se escribe. ¿Vieron? Profe, ¿y si tengo 4 procesos? Colocamos coma el otro proceso, coma el otro proceso, coma el otro proceso. Pero bien, eso ya lo vamos a ir desarrollando en la siguiente clase. Si alguno de ustedes, a manera interna, quiere ir avanzando cualquiera de los ejercicios, lo puede ir haciendo. Si alguno de ustedes
trae 1, 2, 3, 4 ejercicios, lo que quieran, es libre, no es obligatorio. Yo te doy un puntito más por cada ejercicio. Profe, ¿sabe qué? Yo hice 3 ejercicios. ¿Puede chequear, por favor? Sí, te diré, mándame una captura a mi WhatsApp. Y si yo lo veo que está correcto, listo, Pepe Lucho, te has ganado tus 3 puntos. Profe, dime. perdón, discúlpeme. Profe, un favor, y si podría colgarlo de Sí, pasadita sí. también el Word como para que sirva como una guía. Claro, claro que sí, claro Que que de sí. repente así como jugando uno desarrolla todos, ¿no? De repente Claro. ahí uno se equivocará, pero ya va aprendiendo, Exacto, ¿no? muy bien, César. Muy bien, César. Esa es. Esa es. Poco a poco, vamos a ir ahí dándole, se nos van a venir ideas, se nos van a venir ideas. Y si tienen dudas, me consultan, chicos. Consúltenme, yo estoy disponible las 24 horas del día. Me consultas y yo te puedo apoyar. Profe, pasa esto, profe, ¿crees que es esto? Profe, aquí, 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 yo te ayudo. Pero siempre, si ustedes quieren algún detallito extra, mándenme una captura para saber qué es. Algunos chicos siempre me mandan, profe, ¿te acuerdas la clase tal, este comando que esto de la... Y es un poco complicado de mi parte saber en qué quieren que los apoye. Como entenderán en informática, cuando hablamos de cómputo, tenemos que hablar con imagen, ¿no? Saber cuál es el punto exacto de lo que quieren hacer. Así que estoy libre, chicos, para cuando ustedes quieran consultar, yo les pueda responder. De repente quizás no puede ser inmediato porque también me encuentro en clase, pero ni bien estoy libre, les respondo. Una vez más, no es obligatorio que tú realices los algoritmos, no es obligatorio, pero puedes ir viéndolo, puedes ir chequeándolo. Profe, ¿sabe qué? Yo quise intentar hacer la 6. He googleado, profe, para saber cuál es la expresión del área del círculo. Profe, he googleado para saber cuál es el perímetro del cuadrado. Profe, he googleado esto. Normal, puedes apoyarte, es válido. Yo nunca, jamás te voy a restringir el uso de internet. Lo hacen hasta en la vida real, en el trabajo. Así que no se puede restringir algo a lo que no es ajeno. Ya, chicos, voy a subir el Word, voy a subir mi PPT y voy a subir la grabación. Los 3 elementos van a encontrarlo ahí mismo en el aula virtual. La siguiente semana vamos a culminar estos pseudocódigos, vamos a instalar correctamente nuestros programitas. Voy a tener que hacer lo de la instalación del Sublime y del programita otro que les voy a mostrar. Y ya vamos a empezar a trasladar esos pseudocódigos, los vamos a trasladar a Sublime, ya los vamos a codificar. Bien, chicos, atentos a la lista, por favor. Hoy es lunes 17 de agosto. Aguilar Helguera Gabriela. Aguilar Helguera Gabriela. Alba Tito Jonathan. Ah, ya, Gabriela sí está, ¿no? Correcto. Alba Tito Jonathan. Presente. Muy bien, Jonathan. Karkovich Gavelán Grubo. Bruno, perdón. Presente. Muy bien, Bruno. Chacaltana Pacheco César. Presente, profesor. Correcto, César. Espada Baltodano María de los Ángeles. Presente, profesor. Ok, María. Flores Cabanillas Ana Paula. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien, Ana Paula. Gamarra Rosadio Daniel. Presente, profesor. Muy bien, Daniel. González Asensio Gabriel. Muy bien. Jauregui Mendoza Caterini Vanina. Jauregui Mendoza Caterini Vanina. Napaico Maguiña. Presente, profesor. Muy bien, Milagros. Salas Vargas Luis Pastor. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Torres Orejuela Adriano Osmar. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien, Adriano. De casualidad, chicos, no he llamado a alguno o que se haya recién incorporado. Bien.
Muy bien, chicos. Profesor, ¿me puso asistencia a mí, Caterina? Sí te llamé, pero no te escuché o de repente no me has escuchado. A ver, vamos a poner. Sí, estaba diciendo que mi audio no sé qué, pues estoy con el celular y no sé qué pasa. Ok, muy bien, Caterina, ya estás registrada. Bueno, ya estás presente, no te preocupes. Muy bien, chicos, yo ni bien termino, voy a ir subiendo la PPT y el Word. La grabación sí saben que demora un poquito porque lo subo a la plataforma YouTube. Plan de 11:30 por ahí ya debe estar el video subido también. Pero de momento, en estos instantes voy a subir la PPT y el documento de Word hasta lo que yo he avanzado. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Nos estamos viendo el siguiente lunes. Muy buena noche, chicos, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, chicos. profesor. Hasta luego, Cuídense. profesor. Buenas noches. Hasta otra semana. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Chao, señores.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Luis Alberto? Bien, chicos, el día de hoy tenemos una dinámica en nuestro amigo Padlet. Recuerden que ya estamos en la semana 10. Como si nada, se fue volando en la mitad del ciclo. A ver. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Hoy tenemos una clase tipo dinámica. Saben que cada ciertos números de semanas hago trabajo de Padlet con ustedes. Vayan ingresando a este Padlet mientras voy compartiendo mi pantalla para iniciar la grabación.